en Democracias en Extinción, un libro, estamos hablando de un libro, Democracias en Extinción, el historiador italiano Stephen Forti se pregunta si realmente seremos la última generación que está viviendo en democracia. ¿Seremos los últimos sobrevivientes de esta historia? ¿Los últimos que vivamos en un sistema político de estas características? Bueno, y él aclara que no se trata de una exageración o de un pesimismo sin sentido, sino de un diagnóstico fundado frente al avance global de las autocracias electorales y la normalización de los discursos que desprecian literalmente la política. Cuando hablo de autocracias electorales me estoy refiriendo a un sistema de gobierno que concentra el poder en una sola persona. Lo decía al comienzo del programa. En nuestro caso, Argentina es Milei. ¿Y por qué concentra el poder absoluto, como un absolutismo que estamos viviendo hoy? ¿Por qué? Porque está haciendo lo que el establishment nacional e internacional quieren que esté haciendo. Entonces lo dejan transitar tranquilo este periodo histórico porque de última, la gente se va a enojar con él, lo van a meter preso a él, no importa. Total saben que está para eso. Él está al servicio del gran capital, sobre todo extranjero. Esencialmente, y para la Embajada de Estados Unidos está trabajando. No es un presidente argentino, ni mucho menos. Bien, nos metemos entonces un poco en otra de las ideas de este autor. Para este autor, lo que está predominando no se trata de una simple reedición del fascismo clásico, sino de lo que él denomina una extrema derecha 2.0, ¿sí? Renovada, podríamos decir, que no es otra cosa que una nueva ola reaccionaria que aprendió a desmantelar las democracias desde adentro. Casualidad, ¿no? Como un topo. Él lo dice permanentemente, soy un topo que viene a destruir al Estado desde adentro. Bueno, y esto se hace sin la necesidad de golpes de Estados ni de una violencia explícita. Él lo que dice un poco este historiador italiano Stephen Forti. Bueno, acá con esto de la violencia explícita, en nuestro caso en particular, no la estarían invocando tanto porque si no, no le estarían pegando y gaseando todos los miércoles a los jubilados como está sucediendo permanentemente. La policía, la prefectura, todo el sistema de seguridad de la Argentina, todos los miércoles se cansa ya de pegarles a los pobres viejitos y viejitas y también le pega a los fotógrafos, les pega a las criaturas, a los niños, a las niñas y también a los periodistas. Ya ahora no les importa absolutamente nada. Y a los curas, me estaba olvidando, a los curas también les pegan, los gasean y ya ni siquiera se les cae la cara de vergüenza de hacer lo que están haciendo. Están orgullosos encima de hacer algo por el estilo. Cosas que pasan, sí, está pasando permanentemente este tipo de cuestiones. Y la estamos viendo y no estamos haciendo nada para evitarlo. ¿Se puede hacer algo? No lo sabemos todavía. Ya nos vamos a meter un poquito en todo eso, sobre todo en el día de hoy. Aunque esto último decía, no es lo que está pasando en Argentina, me refiero a que sí, obviamente, cada vez que pueden le van a pegar a la gente que proteste. Bueno, la idea básica de estos regímenes para este autor termina siendo bastante sofisticada. ¿Por qué dice esto? Porque utilizan las reglas de juego democrático para llegar al poder y una vez que lo logran alteran las normas institucionales en el fondo para perpetuarse justamente en el poder que acaban de conseguir. O sea, vienen por todo. Una vez que llegan, van a hacer todo lo posible para quedarse el mayor tiempo que se pueda. Esto aquí lo estamos viendo todos los días porque ya sabemos que están gobernando por decreto el 70-2023, no tienen en cuenta la Constitución realmente, manejan los medios hegemónicos de comunicación, dice cualquier barbaridad y los periodistas que lo entrevistan ni repreguntan, ni dicen nada, lo dejan hablar como si fuera un loco diciendo lo que tenga que decir y punto. Simplemente son todos operadores y es simplemente un trabajo de prensa que está haciendo hoy por hoy la televisión argentina y obviamente muchos de los streaming que son pagados justamente por este gobierno. Para eso sí hay plata, para eso sí hay plata. Bueno, decía también que ponen mucho dinero justamente en las redes sociales porque desinforman todo el tiempo y generan las famosas noticias falsas, los fake news que ya estamos acostumbrados, en donde dicen cualquier cosa, lo único que hacen en el fondo es no reportar la verdad. No les interesa la verdad.
simplemente generan noticias todo el tiempo para que la gente crea que se sienta informada. Obviamente tampoco defienden la división de poderes, porque la justicia mira para otro lado, o de última ellos la utilizan como quieren, y cuando tienen que sacar leyes en el Congreso, ya saben, ponen la tarasca a los que se imaginan que van a terminar aceptando, y punto. Terminan aceptando y las leyes salen como ellos quieren. ¿Por qué? Porque adornaron a muchos legisladores que se suponía que no iban a aceptar ese tipo de cuestiones porque ideológicamente no coincidían. Bueno, con la plata parece se mueve el mundo, el capitalismo es así, y los terminan convenciendo para que voten lo que ellos quieren, obviamente gobernadores de por medio, senadores, en algunos casos también diputados, que terminan votando lo que ustedes ya saben. Y de nuestro lado, muchos traidores que ustedes ya saben quiénes son. Bueno, es de público conocimiento también que la estafa virtual, digo todo esto porque mientras todo esto transcurre, pareciera que la justicia mira todo el tiempo para otro lado, ¿no? Estábamos hablando hace un ratito de la estafa virtual que se le complicó mucho a este gobierno en ese sentido, porque, bueno, nada, hubo damnificados no solo acá en la Argentina, sino en distintas partes del mundo, y así todo, ellos lograron que la gente se olvidara de a poquito de ese tema, y fíjense que nadie más habla del asunto, ¿sí? O sea que todo el tiempo ellos terminan zafando pese a una barbaridad que en cualquier lado hubieran rajado a medio gabinete, ni hablar al presidente, estaría en la picota hoy por hoy, pero sin embargo eso no está pasando. Fíjense que todo esto que les vengo contando, que es una realidad que ustedes la viven permanentemente, de todos modos decía, no repercute en términos electorales porque, como ustedes saben, la semana pasada ganó Adorni, o sea, Adorni diciendo soy Milei y termina ganando las elecciones, y esto viene sucediendo en otras provincias de la Argentina en donde la oposición no figura ni por casualidad. Bueno, esto no es más que un criterio o una señal de alarma que hay que empezar a tener en cuenta, sí o sí, ¿sí? La gente cada vez está yendo a votar menos, recién decía que está yendo a poner la boleta en la urna, bueno, en este caso no, porque en la Ciudad de Buenos Aires fue con un botoncito, fue con la computadora, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Más moderno, perfecto. Pero fueron y fue muy poca gente a votar, creo que llegó al 53% en Ciudad de Buenos Aires. Muy poca gente fue a votar y en este caso, insisto, más allá de que no le fue mal, al contrario, le fue muy bien a Santoro, de todas maneras era un momento muy importante para ganar las elecciones porque sobre todo la derecha estaba absolutamente fragmentada y así todo no se pudo ganar. ¿Le podemos echar la culpa a Moreno porque nos sacó 2 puntitos? ¿Le podemos sacar a Val Medina porque nos sacó medio puntito? Sí, podemos. Pero acá el asunto me parece que tiene que ver más que nada con que evidentemente hay un descreimiento de lo que implica de algún modo un espacio nacional y popular. Por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, donde hacía muchos años que no ganaba. El último que ganó peronista era Herman González, algo así, del menemismo, imagínate, ya habías nacido. Así que imagínate cuánto hacía. El único que era más o menos del palo, aunque no era peronista, era Ibarra, pero no Aníbal, Ibarra, el que era juez. Bueno, Ibarra, ya me voy a acordar del nombre, pero Aníbal, no era Aníbal. Sí, Aníbal Ibarra creo que era. O sea, fue el último dentro de lo que más o menos es más acorde con el pensamiento nuestro, ¿no? Ese fue el último jefe de gobierno que estuvo creo que 2 periodos. Bueno, después nunca más en la Ciudad de Buenos Aires ganó un espacio que nos represente a los que pertenecemos a este sector. Bueno, lo que decía, que todo esto termina siendo un gravísimo problema porque evidentemente si no hacemos algunos cambios en breve, y la cosa se puede ir complicando cada vez más. A ver, y acá es un tema crucial, ¿no? Si el peronismo llega a perder en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, por X motivo, porque todavía se están peleando encima, todavía no hay una unidad real y concreta, y ponele que vamos unidos, quizás la gente no se crea esa unidad y terminamos perdiendo, y ponele también que en las nacionales en octubre terminamos perdiendo también, la pucha. El panorama va a ser más que desolador. ¿Por qué? Porque las tendencias
justamente lo que puede llegar a suceder es que esto se reitere en 2027, sobre todo si a esta gente le llega a ir bien en términos económicos, pónganle blanqueo o pónganle que el FMI vuelva a poner plata, porque van a hacer todo lo posible para que este gobierno se sostenga como se pueda. ¿Por qué? Insisto, y ahora lo vamos a comentar, porque no es casual que Milei esté donde está. Hay toda una cuestión geopolítica detrás de todo esto que tiene que ver con esta situación de le conviene al gran capital que un tipo de estas características esté gobierno en un país como la Argentina. Lo que quiero decir es que si esto se llegara a suceder, bueno, va a ser muy difícil sacarlos. Va a ser muy difícil sacarlos y va a ser muy complicado de aquí en adelante porque, bueno, encima van a tener la legitimidad que necesitaban para hacer los cambios estructurales que ya vienen haciendo. Fíjense que se suponía que la reforma laboral la iban a tratar de instalar después de octubre. Minga, ya están trabajando en eso y como este punto está sucediendo también en otras cuestiones. Y además, por otro lado, también se apuran porque saben que lo que están haciendo está generando muchísima insatisfacción en muchísima gente, entonces puede ser que en algún momento algún sector de la población empiece a reaccionar, entonces ante esa posibilidad se apuran para hacer todos los cambios habidos y por haber antes de que la gente se dé cuenta de lo que está pasando. Así que tampoco son tontos, por eso también aceleran los tiempos en relación a los cambios que están llevando adelante. Por eso ya nos volvieron a endeudar y están llevando a rajatabla todas las exigencias del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, la desindustrialización de Tierra del Fuego, que es parte, y esto era un poco lo que les quería decir hace un ratito, es parte de un acuerdo geopolítico que incluye instalar una base militar a nivel externo, pero otra submarina, que se va a concretar con la inversión de Estados Unidos y la OTAN, justamente para que tengan ellos a disposición o muy cerca todo lo que implica el Atlántico Sur, el paso bioceánico y obviamente la Antártida y todos sus recursos naturales y energéticos, algo que también ya cuentan con el resto del país, por supuesto. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es casual que esté sucediendo lo que esté sucediendo y van a hacer todo lo posible para que este tipo se quede en el poder todo lo que se pueda. Fíjense que el continente blanco, me refiero a la Antártida, cuenta con el 75% del agua dulce potable del planeta. Mirá si se van a salir de este lugar, de dejar de tener esta posibilidad de tener este recurso natural tan importante en las manos. Ni por casualidad, andá a sacarlos ahora. No va a ser fácil, no va a ser fácil. Por eso, encima en todo esto, es más, o sea, hay muchos otros temas por los cuales un gobierno de la Libertad Avanza está donde está. Fíjense, por ejemplo, que ahora se vienen las reformas, ¿no?, que obviamente son favorables a los grandes capitales nacionales y extranjeros y, por supuesto, en detrimento de la mayoría de la población. Me refiero a los cambios que ya se empezaron a implementar a nivel impositivo, a nivel previsional, los cambios estructurales que está habiendo en el Estado, ni hablar los cambios en términos de lo que va a ser la reforma laboral, ¿no? Todos puntos y cambios legales, estatutarios, si se quiere, que van a perjudicar, obviamente, a la gran población. Un poco en broma lo hablábamos con Vera al comienzo del programa, tienen todo a favor de ellos y la van a seguir así. Los jubilados y pensionados fueron los primeros, justamente, damnificados de esta política económica y que está llevando adelante el gobierno, en donde, bueno, ustedes ya saben, ganan miseria, ninguno supera los 300.000 pesos, ponele 350.000 con suerte, no tienen para comprar los remedios porque sacaron la gratuidad y obviamente tampoco tienen gran cobertura médica. Así que lo que ellos están planteando es que los viejos se mueran directamente, los viejos y las viejitas, ¿no? Así que bueno, todas estas cuestiones están pasando en Argentina. Todas las desregulaciones que están llevando adelante con la excusa de ahorrar dinero, ¿sí?, porque se gastaba mucho, no hay plata en la Argentina, bueno, todas ese dinero que no están utilizando en la población, la están usando para pisar el dólar, porque no es real el precio del dólar actual, lo están pisando permanentemente, o están pagando los intereses de la deuda externa. La idea es que la Argentina se convierta, como siempre decimos en este programa, en una colonia al estilo de cuando éramos colonia de España,
o cuando éramos económicamente una colonia de Inglaterra, o como lo terminamos siendo durante gran parte de nuestra historia reciente, absolutamente dependientes o tratando de llevar adelante todo lo que Estados Unidos quisiéramos como país. Así que eso es un poco volver a esos tiempos, sería que bueno, nada, así nos llevan permanentemente. Todo el tiempo hay una disputa en la Argentina entre un sector que quiere la dependencia y otros que quieren la independencia, y bueno, esto es permanente. Causalmente mañana se va a conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, un acontecimiento histórico que implicó la conformación de la primera Junta de Gobierno que dio puntapié inicial a un proceso justamente revolucionario que se extendió por 6 años, hasta el 9 de julio de 1816, fecha en la que efectivamente se declaró la independencia del poder español. Bien, podríamos aprender algo de esta gente, ¿no? Que en su momento, nada, lucharon para tratar de que, en ese momento eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, quiero decir, bueno, dejara de ser colonia de España, aunque económicamente empezamos a ser colonia de Inglaterra. Pero bueno, nada, se propusieron un objetivo y lo lograron y llevaron adelante una revolución que duró 6 años. Así que bueno, en ese sentido fue más que interesante lo que pasó. Pero bueno, eso no deja de ser historia. Lo cierto es que en la actualidad nos quieren retrotraer justamente a esos tiempos, o en todo caso a unos cuantos años más tarde, a unos 129 años, por ejemplo, más tarde, que era cuando el peronismo todavía no había nacido. ¿Sí? Estamos hablando antes del 45, nos quieren llevar a ese momento histórico. Pareciera que para la élite gobernante y las clases dominantes actuales, al igual que sus predecesoras, no existe la posibilidad de una potencia, de que la Argentina sea un país próspero en el que dependamos de una potencia extranjera. Es como que les encanta a ellos permanentemente depender de otra potencia, de otro país que sea más poderoso que nosotros. No pueden entender la idea de que seamos un país independiente, con soberanía política, independencia económica, justicia social. No, detestan eso, y esto no es solamente de Milei, es toda una clase social que permanentemente es la disputa eterna de un país como la Argentina. Para esta gente necesariamente tenemos que ser colonia, y para eso, entre otras cosas, hay que someter al pueblo. Por eso invirtieron tanto en seguridad, para reprimir permanentemente a todos los que se quejan en la Plaza de los dos Congresos, en la Plaza de Mayo o en donde sea. Esta es la razón también por la que quieren eliminar los convenios colectivos de trabajo refrendados en la Constitución. De ahí que van a quitar, si lo permitimos, las indemnizaciones por despidos arbitrarios, quiero decir, y van a limitar a su mínima expresión el derecho a huelga. Recién decía, acaban de dictar un decreto al respecto. Y de ella, este es el motivo por el que están reduciendo al Estado, para poder echar gente sin tener inconvenientes legales, y para que cada uno o cada vez haya menos gente con laburo, y las que los tienen, bueno, ganen lo menos posible, y que encima no tengan derecho a quejarse de absolutamente nada, porque las leyes van a defender justamente a los grandes capitales, a los dueños de las empresas, y los van a poder echar sin ningún tipo de indemnización y nada por el estilo, porque van a elegir a otro que sea más sumiso y que haga lo que ellos pretenden, ¿no? Sin andar reclamando nada. A todo esto, la CGT está mirando para otro lado, porque todo esto está sucediendo mientras existe una CGT, una Central General de los Trabajadores, que defiende justamente los derechos de los laburantes, y sin embargo por ahora no hay nada que uno dijera, bueno, la pucha, menos mal que están estos señores que nos defienden, ¿no? Pero eso hoy por lo menos no está sucediendo. A todo esto, el gobierno lanzó el mega blanqueo destinado a incentivar a la gente a usar los dólares del colchón, mientras la inversión extranjera directa es nula y las reservas no paran de caer. No hay reservas, están bajando muchísimo las reservas en el Banco Central. En paralelo, el Becerra y la UIF van a atenuar los pedidos de informes sobre la adquisición de esta divisa norteamericana, con lo cual los evasores, los narcotraficantes o los corruptos están chochos hoy por hoy en el gobierno de la Libertad Avanza. En fin, así estamos, con un gobierno sin escrúpulos que está dispuesto a todo para perpetuarse en el poder, sin una democracia real, y con una población que increíblemente todavía pareciera que está anestesiada.